Mi nombre es Jorge Luis Cañamero Moscoso, soy sacerdote diocesano de la diócesis de Huacho y mi relación con Jorge viene porque me formé en la Casa de Formación Sacerdotal Nuestra Señora de Guadalupe, la Casa Interdiocesana. Desde allí empezamos un camino con Jorge hasta que me ordené y después también, ¿no?, hasta los últimos años de su vida, ¿no? Él es del Prado, fundó el Prado en el Perú. Y creo que allí fue como una etapa final de acompañamiento y formación, ¿no? Esa es mi relación con Jorge. No tengo un momento así preciso de mi conocimiento del encuentro primero con Jorge. Sé que fue la Semana de Teología, lo vi en una de las charlas de los 80 por allí. Pero luego, ya como yo venía de Chancay y se me planteó ser sacerdote, pensar mi vida sacerdotal. Yo estudiaba en la Universidad de Ingeniería Química, en la Universidad del Callao, y tuvimos un encuentro con otros agentes pastorales que venían de diferentes partes del país, Chiclayo, por ejemplo, Trujillo, Cusco, y entonces hicimos un primer encuentro como retiro con Jorge Álvarez Calderón, ¿no? A partir de allí empezó un camino. Yo recuerdo un primer encuentro así muy cercano, un momento de oración, por ejemplo, ¿no? Jorge tenía una vivencia de esta oración benedictina, ¿no? Jorge era de los que iba una vez a la semana a la casa de los benedictinos que estaban en las Flores de Lima, en las Violetas, y oraba con ellos. Y la oración era los cantos gregorianos, los salmos cantados. Me impresionó primeramente esa dimensión de Jorge, que no conocía tampoco, yo conocía mucho lo que significaba esa oración benedictina, y me impactó ese primer encuentro. Creo que Jorge era un hombre orante, ¿no? Orante y sobre todo cuando ya lo vimos celebrar, lo hemos visto muy creativo ante la liturgia, muy creativo, he dicho, y también muy profundo en la explicación de la homilía, en la creatividad para las ofrendas, la participación. Hemos gozado con Jorge de esta dimensión de su vida orante, ¿no? Una oración que no se limitaba solamente a una oración íntima, también me parece litúrgica, creativa, profunda y también benedictina, recuperando algunas de las oraciones más importantes de la Iglesia. Ese fue como el primer impacto que tuve yo cuando conocí a Jorge, ¿no? Luego tuvimos un retiro ya más profundo y su hablar de Dios también me impactó mucho, ¿no? Hablar de este Dios de la vida, Dios misericordioso, el Dios que se encarna, el Dios que acompaña, el Emmanuel, fueron como las primicias de una formación como laico, como joven laico que recién recibía, ¿no? Esa quizás sea mi primer impacto que tuve con Jorge, ¿no? Su preparación teológica, pero sobre todo su vida espiritual en dimensión orante, ¿no? Esa es la primera parte que puedo señalar. Aquí es importante hablar primero de la Casa Interdiocesana. Yo cuando fui seminarista, yo les conté que era primero estudiante universitario en el Callao. Viví un par de años en la parroquia de la Santa Cruz de San Martín de Porres, con el párroco Rafael Batalla y Lucho Yontop. Y luego pasé a una casa un año de los Hermanitos de Jesús en Zarumilla, aquí por Lima, entrando a Lima. Y luego entré al seminario. Entonces, Jorge estuvo en ese proceso. Jorge con Juan Riera, que era un sacerdote de Huacho, encargado de la formación nuestra, tuvieron esa capacidad de discernir, conversar con el cardenal Landázuri para ubicarnos, ¿no?, en una dimensión formativa previa al sacerdocio que no fuera la formal que era el seminario. Y ese fue como el primer contacto con Jorge, viendo su preocupación por la formación del clero diocesano, ¿no? Cómo responder como sacerdotes o como iglesia a un desafío que venía del concilio de Medellín, ¿no? Había unos cambios de renovación en la iglesia y creo que Jorge es uno de los que se preocupó mucho por la renovación de la iglesia y qué laicos y qué sacerdotes correspondían a ese cambio de la iglesia, ¿no? Por eso es que entramos a la Casa Interdiocesana, ¿no? Fue la primera experiencia que tuvimos allí, pero al mismo tiempo Jorge me vinculó como asesor todavía laico, seminarista del movimiento de trabajadores cristianos. Yo fui asesor del MTC en San Juan del Lurigancho, en San Marcos, en la parroquia San Marcos y en la parroquia de Mártires Latinoamericanos. Fue mi primer empujón que me dio Jorge como seminarista y al mismo tiempo como responsable pastoral, ¿no?, de un movimiento importante en el país que él fundó también, ¿no?
Yo le agradezco entonces esa primera iniciativa de Jorge de meterme en un mundo que yo no conocía mucho, de trabajo popular, en una zona donde tampoco conocía mucho, San Juan del Lurigancho. Yo venía de Chancay, estaba en Lima estudiando en la universidad, vivía en Jesús María. Fue como el primer aprendizaje, ¿no? Asumir responsabilidades siendo todavía estudiante, pero ya comprometido en consolidar, en acompañar y formar a laicos, trabajadores y del mundo popular. Yo le agradezco eso porque me permitió estar atentos a la gente, a su problemática. El movimiento de trabajo cristiano tiene una metodología, ¿no? La revisión de vida, y escuchar, llegar a visitar a la gente a sus casas, ha sido muy rico como formación. Seguí como asesor del MTC aún después de ordenado en Huacho, ¿no? Pero para mí fue eso una experiencia formativa, aparte de la académica, exigente, también pastoral. Y Jorge me comprometió en el MTC, y con Jorge y con Lucho Hernot, que era rector del seminario, hacíamos vida de equipo. Cada semana revisábamos el trabajo que hacíamos, ¿no? Para evaluar un poco cómo estaba nuestro rol de acompañante, qué rol teníamos escuchando a la familia y cómo devolverle eso leyendo la palabra de Dios, ¿no? Eso fue lo segundo. Y lo segundo ya fue en esa búsqueda de una espiritualidad como sacerdote diocesano, encontrar el Prado. Jorge encontró el Prado porque en Medellín, Colombia, había un sacerdote español de Barcelona llamado Pepe Breu, que era asesor del MOAC, asesor latinoamericano del MTC o ACO, como decían en Colombia, y se conoció con él por el MTC a nivel internacional. Pero Jorge descubrió que Pepe Breu era también del Prado. Jorge había tenido contacto con sacerdotes que eran del Prado de América Latina, pero no se manifestaron así cuando estudió en Lyon, en Europa. Aquí descubrió que Pepe Breu sí era un sacerdote del Prado y le impactó eso, ¿no? Y nosotros en el seminario estábamos en esa búsqueda, como diocesanos, como sacerdotes diocesanos, ¿cuál es nuestra espiritualidad? No somos jesuitas, no somos franciscanos, no somos dominicos, ¿no? Somos diocesanos. ¿Cuál es nuestra espiritualidad? Y Jorge sintonizó con esa búsqueda y encontramos el Prado, una asociación de sacerdotes diocesanos fundada por un sacerdote de Lyon, en Francia, antes de finales del siglo XIX. Y entonces fue muy rico porque nos hizo vivir una espiritualidad encarnada, primeramente creo que eso fue lo primero, encarnada en el mundo de los pobres, una espiritualidad cristocéntrica, conocer a Jesucristo es todo, tener el Espíritu de Jesús es todo, una espiritualidad también comunitaria, y el Prado plantea eso, ¿no? La vida de equipo, la revisión de vida, ¿no? Es importante, una espiritualidad también apostólica y también de la alegría y la esperanza, ¿no? Entonces creo que eso sintonizó con nuestra búsqueda como sacerdotes diocesanos, que llenó mucho nuestras expectativas. Y Jorge creo que también descubrió en el Prado lo que él hizo como la síntesis, ¿no? En América Latina estábamos muy metidos en esta opción por los pobres, y Jorge descubrió, por su experiencia también como hermanito de Jesús, con la relación de hermano de Jesús, Jorge encontró como esa síntesis en el pesebre. El Prado tiene tres iconos: el pesebre, la cruz y el tabernáculo. Jorge encontró en el pesebre la opción por los pobres. La encarnación de Jesús es también una opción por los pobres, ¿no? Dios que se hace pobre para enriquecernos, ¿no? Con su pobreza. La cruz como signo del martirio, de la entrega en América Latina es muy fuerte, ¿no? Y luego el tabernáculo como donación, el sacerdote que tiene que ser buen pan. Eso fue Jorge, un sacerdote que trató de vivir su opción por los pobres, radical, la encarnación. Jorge, que fue parte de esa iglesia, es parte de esa iglesia como todos nosotros, que es misionero y pascual también. Y Jorge, que también quiso ser buen pan para los demás, para los pobres de sus barrios, para los trabajadores con quienes él acompañó y formó. Y eso fue importante para nosotros como experiencia de formación. Y no con facilidad, ¿no? Jorge nos acompañó también, ya luego de ser sacerdotes. Cada año teníamos un encuentro nacional como el que tenemos hoy aquí en el Callao, y un encuentro de formación a medio año. Jorge nos ha acompañado todo este tiempo
Jorge era de visitarnos en Cajamarca, en Sicuani, en Arequipa, en Huacho. Jorge daba tiempo a visitar a los sacerdotes. Si había un parciano que estaba en Apuna, Jorge se iba y se quedaba varios días con él, ¿no? Jorge promovió el Prado, promovió sacerdotes jóvenes con una opción por los pobres y que renueven la iglesia en América Latina, pero acompañó eso, formó esa experiencia y acompañó. Yo diría que son como los ejes de Jorge en relación a los jóvenes y a los laicos también como el MTC, formar y acompañar, ¿no? Eso era para mí importante en nuestra experiencia con Jorge Álvarez Calderón, ¿no? Sí, bueno, en la vida de equipo, cuando hemos tenido algunos encuentros, yo recuerdo lo intenso que fue una revisión de vida el año 96, ¿no? No sé si era Chiclayo o era Cajamarca, pero tuvimos allí una experiencia muy profunda y yo recuerdo a Jorge revisando su tiempo, el año 96. Jorge estaba muy preocupado por varias cosas en ese tiempo. Pasó una prueba muy fuerte, decíamos, por ejemplo, la muerte de algunos amigos como Hugo Echegaray, obispos en el sur andino, ¿no? Su hermano también había fallecido, eso fue muy fuerte como evaluación. Jorge hablaba de los 80 al 95, ¿no? Esta revisión fue el 96. Su familia se había también entrado en conflicto, se había resquebrajado la relación con su familia. Hubo ese conflicto con Teología de la Liberación, todo el drama que hubo por condenarle, etcétera, y todo el esfuerzo de todos nosotros orante y también estudiándolo para que esto pueda liberarse de la mejor manera. El Perú vivió épocas muy duras con el Fujichoque, el Sendero Luminoso, ¿verdad? El cólera, esa crisis política también, entre otros temas, era parte de de los problemas que tenía Jorge, que teníamos como sacerdotes y como país. Jorge también enfermó de la columna, fue operado después. Esta iglesia que sentíamos que se desmoronaba también. El MTC que necesitaba asesoría. Y el cierre del seminario. Todo eso fue una revisión muy profunda de Jorge, un fin de una etapa para Jorge. Fue fuerte evaluar esta situación y llamaba la atención porque Jorge leyó todo eso en clave de fe y decía, por ejemplo, como dice un texto bíblico, el oro se prueba en el crisol. Era como una oportunidad, un tiempo de purificación para nosotros en la iglesia, y Jorge vivió eso como un tiempo de purificación. Jorge también sacó esa frase, esperar contra toda esperanza. En el MTC, si uno revisa los lemas de los encuentros nacionales, tiene que ver mucho con esperanza. Firmes en esperanza, sembrando esperanza. El tema de la esperanza es muy clave en la experiencia de la iglesia y de Jorge. Y Jorge miraba también en medio de estos conflictos la santidad de los laicos, la militancia, el compromiso de muchos laicos en la iglesia, ¿no? En movimientos, en parroquias, en pastoral social, derechos humanos. Él veía la santidad de los laicos, ¿no? Jorge tenía esa mirada no pesimista de la vida de la iglesia, del país. Tenía siempre una esperanza en medio de la crisis, ¿no? Una experiencia que he resumido muy difícil, pero hay que ser discípulos y pastores, ¿no? Para que nuestras comunidades maduren. Hay que leer la vida a partir de la palabra y dejarse iluminar e interpelar por ella, ¿no? Y no es fácil. Jorge, cuando evaluábamos nuestra opción por los pobres, Jorge decía, por ejemplo, tengo una frase apuntada por aquí, a ver si logro encontrarla, pero muy, muy importante en nuestra experiencia de evaluar. No sé si la voy a encontrar, pero acá está, ¿no? Cuando revisábamos la vida, Jorge decía, por ejemplo, no me gusta inflar, ¿no? Esta frase que decíamos en el Prado, apóstol pobre para los pobres, ¿no? Él era consciente de sus límites, todos somos conscientes de nuestros límites. Había una opción por los pobres, pero también al mismo tiempo decíamos, yo no seré pobre como los pobres, ¿no? Es una opción no porque sean buenos, pero es una opción evangélica por los pobres para ayudarles a luchar por su liberación, etc. Jorge decía que forzaba la realidad, ¿no? Forzaba esa realidad. Por eso creo que nos llamaba a todos a
a mirar siempre nuestro compromiso. Nos hacemos sacerdotes cotidianamente, revisando, evaluando nuestras actitudes, nuestro compromiso. Ilusión por los Pobres llevaba continuamente a evaluar, ¿no?, nuestra experiencia con ellos, ¿no? Formar, acompañar como una exigencia, ¿no?, importante, y el Prado interpelaba permanentemente eso, porque el Prado te confronta con el Evangelio, te confronta con la realidad y tienes que ser coherente con lo que vives, ¿no? Eso como una anécdota no graciosa, muy exigente de la calidad de revisiones que tenemos en el Prado cuando nuestra vida se pone así en la mesa y saber que no vamos a ser juzgados ni condenados, sino que vamos a tratar de sacar dónde está el Señor, dónde están los signos de esperanza, ¿no? ¿Dónde está, ¿no?, el Señor en nuestras vidas, ¿no? Hay alguna frase, por ejemplo, Jorge nos decía, hay que hacer significativo el Evangelio, ¿no? Donde estemos, que el Evangelio sea el que hable, ¿no?, con nuestras vidas. Ahí acá hablamos de la coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos, ¿no? Pero sobre todo, hacer significativo el Evangelio en este tiempo de pandemia, de sendero, del cólera, de la crisis humanitaria, etcétera, ¿no? Eso es lo importante que Jorge planteaba. ¿Cómo hacer significativo el Evangelio en esas circunstancias, ¿no? Y también Jorge, en esta opción que tenía por los laicos y por la formación de sacerdotes, decía, sobre todo los laicos, hay que estar bien plantado en la realidad. Un pie bien puesto en la iglesia, un pie bien puesto en la realidad, ¿no? No se puede estar metido en la iglesia y fuera de la realidad. O sea, un pie bien puesto en la iglesia y un pie bien puesto en la realidad. Y otra de las parábolas de Jorge, o de las frases iluminadoras, era hay que pasar de la cancha chica a la cancha grande, ¿no? Nos llamaba a todos a comprometernos también con los problemas del país. Yo puedo estar muy contento en mi parroquia, en mi barrio, ¿no? Y el país, ¿no? ¿Qué aportamos al país, ¿no? La cancha chica es importante. Ser fiel uno poco, pero también hay que ser fiel uno grande. Entonces, la cancha chica y la cancha grande, esas metáforas de Jorge tan importantes que nos han marcado, ¿no? Iba a los lugares más lejanos donde había un sacerdote para acompañar y para ayudarle a hacer revisión de su vida. El Prado plantea la revisión de vida, plantea el estudio del Evangelio, ¿no? Plantea el cuaderno de vida. Hay ciertas prácticas que tenemos que hacer para ser verdaderos discípulos como Jesús, ¿no? Como Antonio Echeverría lo planteaba. Jorge cuidaba de eso. Y no es que él cumpliera al 100% todo eso, ¿no? Decía, a veces sí, a veces no, ahí somos humanos, pero cuidaba de que esas dimensiones importantes de la vida del sacerdote no se pierdan. El estudio del Evangelio, Echeverría decía que ese es nuestro trabajo más importante en el día, estudiar el Evangelio. Por eso conocer a Jesús es todo, ¿no? Y luego la vida de equipo, tan importante. Nos vemos al año en todos 2 veces, pero hay equipos locales, donde cada semana, cada mes nos tenemos que reunir. Eso Jorge cuidaba que no se pierda, que no se pierda. Yo valoro mucho esa preocupación de Jorge por hacer que seamos verdaderos discípulos de Jesús, acompañándonos, formándonos y exigiéndonos una vida comunitaria. El que se aísla pierde, ¿no? Creo yo. Y eso es lo que Jorge nos dejó. Si Jorge por algo se preocupó, fue por formar personas, formar sacerdotes, formar líderes. En definitiva, estar en un movimiento como el MTC. Él también partió de la UNED, creo, cuando fue joven. Si estar en un movimiento como la GEC, ¿no?, o la JAR o la JOC, movimientos de la Acción Católica que ellos apoyaron mucho, creo que es formar líderes, ¿no? Si hoy necesita algo el país, es formación de líderes, con una vida comunitaria, que se dejen acompañar, que pongan su vida, ¿no?, para ser interpelada por la palabra y también por la comunidad. Creo que esa dimensión de la vida comunitaria como clave para formarse como líder en este país es muy importante, en la iglesia en general, ¿no? Y por otro lado también creo que el sacerdote también está llamado a formarse y a promover esta dimensión de su vida sacerdotal como centrado en Jesús. Podemos a veces ir de retiro y llevar todo menos la Biblia, ¿no? Podemos hablar en una homilía media hora y no decir nada del Evangelio. Jorge nos obligó, nos exigió como discípulos de Jesús en el Prado a ser coherentes, ¿no?, con esto. Si estamos aquí es porque hemos recibido una buena noticia y esa buena noticia es Jesucristo. Hay que proclamarlo con la vida, hay que proclamarlo con la palabra también. Creo que esos aspectos para mí son importantes en la iglesia
que se vuelva cristocéntrica, apostólica, misionera en ese sentido, que sea una experiencia comunitaria, samaritana, y una iglesia encarnada principalmente, ¿no? Esa es la dimensión de la iglesia y el compromiso del laico como líder en una comunidad también de cara al mundo, ¿no? Tenemos una tarea de anunciar, acoger el reino de Dios y ese rol de los laicos, que no deben de aplicar, como decía San Juan Pablo II, en la política, ¿no? Ese sería como el mensaje para la iglesia y para el país, ¿no? Formación de líderes que se comprometan con el país, teniendo una vida comunitaria, y sacerdotes que acompañen ese proceso también coherentes con una vida cristocéntrica, comunitaria, apostólica, sacerdotal, que es lo que queremos.